Elsa, abriste tu micrófono. ¿Querés contar algo? Sí, yo pensaba que siempre es como volver a encontrar el hilo a lo mejor de algo que se nos está escapando y volver a encontrar el camino. Ah, muy interesante, muy lindo. Muy interesante esa imagen, ¿no? Es como que se nos escapa un hilo y tenemos que ir a buscar el hilo a algún lado porque hay algo que se nos va. Está bueno encontrar ese hilo que va tejiendo un poco un mayor sentido, ¿no? Como que a veces perdemos la brújula, ¿no? Está bueno. Buenísimo. Bueno, hoy con Karina estuvimos intercambiando mucho, así que tengo también algunas inquietudes ahí bien frescas. No sé si Samantha quiere contar algo. Bueno, si no empezamos. Igual después podemos en algún momento abrir el micrófono y compartir en función de lo que les vaya despertando los contenidos. Voy a cerrar tu micrófono. Elsa, estoy grabando. Entonces, bueno, bienvenidas, bienvenidos. Entonces, brújula interior, cómo reorientarnos desde nuestro ser. Entonces, estamos partiendo de la base del supuesto de que viene una orientación desde nuestro interior. Para poder estar todos de acuerdo con esta idea, que parecería que ya es una idea de base, tenemos que haber experimentado algunas de las situaciones que comentábamos en la invitación, ¿no? Un vacío, una búsqueda de alguna confirmación exterior que no llega. Estamos acostumbrados tal vez a valorar el éxito de una determinada manera y de repente eso no sucede. Un vacío ante mismo un aparente éxito o alguna situación que nos funciona como un sensor que dice, bueno, tengo que buscar la orientación en otro lado. Entonces ese es como un poco el punto de partida. Si no experimentamos eso, como que esta charla mucho sentido no tiene. Si empezamos a sentir que hay algo que se tiene que ordenar desde el interior, bueno, desde ahí partimos y esa es un poco la base de todo lo que vamos a charlar hoy, ¿no es cierto? Entonces, ¿estás de acuerdo, Rodri, un poco que partimos de ese lugar? Sí, ¿Qué te sí, parece? estoy de acuerdo. ¿Se escucha bien? Perfecto, sí. Buenísimo. Bueno, primero saludar aquí a Rosana, a Elsa, a Samantha y bueno, a Karina también. Eh, y sí, estoy de acuerdo que tal vez, o sea, no es un requerimiento estar atravesando una crisis o estar en algún momento así de mucha incertidumbre, de desconcierto, de confusión, de tensión. Pero sí reconocer que en el camino, ¿no? del despertar nos enfrentamos a estas situaciones y que convivimos también diariamente. Eh, entonces, es una forma también de prepararnos, de tomar más conciencia y reconocer que es algo dinámico, ¿no? Que por momentos podemos sentir que estamos más conectados, más enfocados, muy decididos, que por momentos parece que vienen oleadas también donde se nos prueba, ¿no? Que eso también hablamos, de las pruebas, de los desafíos. Así que sí, coincido con eso y coincido que en estos momentos particulares que estamos viviendo en este contexto, eh, poder dedicarle tiempo a esto nos puede traer muchos beneficios y por eso también la propuesta, ¿no? Sí, y como decía Elsa, es muy interesante que de repente, bueno, sí, perdemos el hilo y tenemos como una desorientación. Entonces, ¿dónde vamos a buscar esa orientación? Entonces, nuestra propuesta empieza así, ¿no? Brújula interior. O sea, es como que hay una certeza porque finalmente nos hemos sentido muy perdidos y muchas veces nos sentimos perdidos y ya es como que hay un músculo entrenado, ¿no? Uno en algún momento hizo grandes cambios en la vida y los hizo desde este lugar interior. Y uno dice, ah, sí, es por acá el asunto. O sea, a veces es interesante, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, pero yo
A veces no siempre encuentro la solución adentro, a veces la encuentro afuera, sí, pero la confirmación viene adentro. O sea, puede ser a través de una persona, puede ser a través de un libro, puede ser a través de una película, pero la confirmación viene adentro. Entonces, ¿cuál es la raíz del desencaje? Que era un poco lo que nosotros planteamos como el primer punto que nos puede generar desorientación. Porque como contaba Elsa, pierdo el hilo. ¿Por qué pierdo el hilo? Y porque hay mucha interferencia, y hay muchas voces, y muchas cosas que escucho que no son las que realmente me dan orientación. Más bien, me desorientan. ¿Y por qué? ¿De dónde nacen estas diferentes voces? ¿Cuál es la causa de este desencaje? ¿No? Entonces ahí aparece un tema muy interesante, que es saber que nosotros no somos una sola cosa. Porque uno dice, yo soy tal persona. No, pero nosotros tenemos diferentes cuerpos. Tenemos una constitución como seres humanos que somos como una mezcla de cosas, ¿no? Que eso lo desarrollamos mucho en algunas charlas que hemos hecho, ¿no? Entonces, ahí aparece, ahí volvió Karina, todo bien. Ahí aparece la causa del desencaje. Tenemos diferentes voces, y parece que por lo menos tenemos 5 voces diferentes. Una voz más sensorial, una voz más emocional. Bienvenido Joaquín, vamos a darle la bienvenida a Joaquín. Estamos, bueno, recién arrancando, hablando un poquito de la raíz del desencaje, ¿no? ¿Qué es lo que, para que nosotros vayamos desarrollando como este arte, ¿no? De escuchar este llamado interior, esta voz interior, esta guía interior, y podamos orientarnos? Eso es lo que un poco venimos a plantear y tratamos de desarrollar, porque nos hemos sentido muy desorientados, y esto no lo estudiamos en la escuela, no lo aprendemos. Entonces, ¿cómo uno no aprende algo tan importante, ¿no? Que es orientarse en la vida, ¿no? Parecería algo básico, pero que en ninguna materia en las escuelas existe la orientación interior. Estaría bueno, ¿no? Que existiera una materia que se llame orientación interior. Estaría interesante y sería indispensable, porque si no estamos orientados interiormente, ¿qué estamos? ¿Cómo estamos? Entonces, si de alguna forma sentimos que hemos, como dijo Elsa, hemos perdido el hilo, que de repente sentimos con mucha confusión, sentimos desorientación, bueno, acá empieza el asunto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primer causa del desencaje? Saber de este desencaje que genera esa orientación, que no somos personas alineadas, porque justamente una persona alineada es una persona iluminada, y ninguno de nosotros es iluminado. En todo caso, estamos haciendo un esfuerzo para volver, como decía Elsa, a agarrar el hilo, ¿no? A recuperar este eje, ¿no? Es como que tenemos que, lo que sí hoy no nos puede pasar, que creo que la buena noticia es que los que estamos acá estamos buscando volver a este eje, volver a recuperar, como decía Elsa, este hilo. Lo interesante es que descubramos cuándo se da ese movimiento donde nos vamos corriendo, y terminamos en un lugar que decimos, esto me hace mucho ruido, no tiene que ver conmigo, no tiene sentido, no sé, cada uno lo expresará, lo sentirá a su manera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la causa de eso? ¿Cuál es la causa de esto que lo estamos llamando desencaje? Bueno, la causa del desencaje, lo primero que podemos empezar a decir de este desencaje, es que somos o estamos constituidos por diferentes cuerpos. Entonces, estos cuerpos tienen vida propia. Parece ciencia ficción, pero es así. Tenemos un cuerpo sensorial que nos permite sentir, tenemos un cuerpo emocional que nos permite sentir emocionalmente, no sentir físicamente, tenemos un cuerpo mental que nos permite pensar, tenemos una personalidad que quiere también y que tiene su voluntad, y tenemos un alma. Entonces, cuando hablamos de orientación interior, estamos hablando del alma como un cuerpo, también como nuestra identidad. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la causa del desencaje? Que estos cuerpos no están alineados. No venimos totalmente alineados como si fuera una sola voz, y que desde nuestra alma hasta nuestro cuerpo físico actuamos en consonancia. No sé si estás de acuerdo, Rodri, con este primer acercamiento a
a qué es lo que se está desencajando, ¿no?, en nuestra vida, para poder saber hacia dónde tenemos que apuntar, qué tenemos que encajar, qué es lo que tendría que estar un poco más alineado y desde dónde alinear. Bueno, sí, a ver, está bueno esto de los cuerpos que mencionás como para empezar, ¿no? Me gustaría escucharlos a ustedes, ¿no? Escucharnos y qué conocimientos también ustedes tienen de los cuerpos, para poder ir generando juntos también esta conciencia, ¿no?, de nuestros cuerpos y poder identificar qué desea cada uno, ¿no?, qué necesita, con qué se alimenta y empezar a darnos cuenta de eso. Por ejemplo, no sé si Rosana quiere compartir algo, o Joaquín, que llegó recién, Samantha. Yo diría que sí, lo de los cuerpos, por supuesto, y también cuando no activamos el observador, ¿no? El observador que mira que escucha todas estas voces y bueno, y tratar de que sea una melodía armónica, ¿no? Y que no sea un tironeo. El observador o la conciencia, ¿no? Para escuchar todas nuestras voces y hacer algo bonito con eso. Después se me ocurrió también pensar en las creencias, ¿no? Qué cosas nos decimos, las creencias limitantes, porque me parece que estamos muy distorsionados del orden divino y del orden natural, como muy desconectados de lo natural y de lo divino. Y eso a mí me parece que tiene que ver con, entre otras cosas, con las creencias, las cosas que pensamos, las cosas que nos decimos. Y bueno, ir de a poco arrimándonos a ese orden natural y a ese orden divino, ¿no? Como humanos que somos, Está bueno. cielo y tierra. Está buena esa idea de que ir, como que el orden vendría de algo más elevado, vendría más de lo divino, en tu caso lo llamás divino, en nuestro caso... No, Sí, divino y natural, o sea, el humano como cielo y tierra, ¿no? Las dos bien, cosas, porque hay bárbaro. mucha desconexión del Claro, cuerpo, de lo natural, de los ritmos, de los exacto, ciclos, ¿no? Las dos exactamente. cosas. Está muy bueno esto, interesante, porque parecería que hay forma, ¿no?, de poder ordenar las dos cosas, ¿no? Obviamente, naturalmente, es como que sin un pequeño esfuerzo en el buen sentido, ¿no? Porque, no sé, yo creo que vivimos en una gran distorsión, ¿no? Porque el mundo no nos invita a esto, justamente el mundo nos tiende a desorientar, nos tiende a distorsionar, es una gran interferencia. Entonces, ¿cómo hacemos para que estas voces empiecen a funcionar juntas? ¿Desde dónde podemos ordenar, ¿no? Porque tenemos estos diferentes cuerpos que cada uno tiene su voz, entonces son diferentes melodías. ¿Cómo hacemos para que esto sea una melodía armónica? La melodía armónica es cuando las voces funcionan juntas, ¿no es cierto? La armonía justamente es eso, ¿no? Entonces, parecería que si yo quiero ordenar desde abajo, no puedo ordenar desde arriba, pero sí puedo ordenar desde arriba para abajo. Si hay una nota que está bien arriba, yo puedo hacer descender esa nota para que lo demás se ordene, ¿no? Y va a ser, justamente va a llegar al plano material y va a ser un plano material ordenado. Entonces, lo que aparentemente está sucediendo es que escuchamos muchas voces habitualmente, pero hay una que nos cuesta más. No sé si están de acuerdo, que hay una que tenemos que afinar un poco, como si fuera una radio, que si no afinamos bien, no llegamos a escuchar esa voz. No llegamos a afinar esa sintonía que uno dice, era esto. Y a veces es obvio, porque si hablamos del alma, que es lo que es un poco el planteo más pedagógico que hacemos con Rodri, el alma somos eso, esta experiencia que hacemos en esta vida termina en esta vida, y nuestra alma sigue miles de años. Entonces,
esa voz está presente con nosotros y es muy fuerte. ¿Qué pasa? Que muchas veces nos cuesta sintonizar, que cuando sintonizamos es como una sensación de que algo calzó y hasta parece obvio, ¿no? Parece como si fuera, siempre estuve haciendo esto, o estuve cerca de esto, ¿no? Y yo muchas veces pongo un ejemplo que a veces tenemos una gran revelación y se la contamos a una persona que nos conoce mucho, que es casi nuestro amigo del alma, y nos dice, pero era obvio, si vos siempre hablaste de eso, y para nosotros era una gran, súper revelación, pero parecería que eso que es tan obvio para los demás, a veces para nosotros, si no afinamos, se nos escapa, ¿no? Entonces está bueno lo del observador. Esta idea que trae Rosana es que podemos estar observándonos. Y si observamos estas voces, estas creencias, ya estamos hablando de un cuerpo, ¿no? Creencias, estamos hablando de un cuerpo que es el plano mental. Observamos estas emociones, sentimientos, deseos, y observamos nuestras reacciones físicas, ahí es el comienzo, ¿no? Porque si no observamos, no, actuamos sin saber por qué. Y acá aparece algo interesante, ¿no? Que si no sabemos por qué estamos actuando, es como que nuestra acción no tiene sentido. Y cuando hay un porqué, hay un sentido, ¿no? A ver si vamos sintonizándonos para compartir un poco también, a ver si esto es coherente, les hace sentido. No sé, a vos, Rodri, ¿qué te parece esta idea como del desencaje? Es como que para afinar esa escucha tenemos que alinear desde arriba, ¿no? Y nos cuesta un poco más, porque estamos acostumbrados a escuchar, bueno, el barullo del mundo o a veces nuestro propio barullo, que no es lo más elevado, ¿no? Nuestros cuerpos muchas veces nos traen información importante, pero muchas veces quieren hablar solos, ¿no? Y quieren tener su propio protagonismo. Entonces nos cuesta a veces decir, bueno, ¿dónde está ese lugar donde yo afino un poco más y puedo ordenar a los cuerpos, puedo hacer que los cuerpos estén en sintonía, en armonía, en esa... Sí, ahí Ro quiere compartir algo. Quería hacer una pregunta. ¿Vos cuando decís Sí. desde arriba te referís a la conciencia? ¿O Buena desde arriba los claro, planos superiores? buena pregunta. No, está bien, la conciencia ya es una arriba. Ya es una arriba, porque conciencia está arriba Porque de repente el cuerpo te puede dar una información si algo está distorsionado y te duele la panza o se te cierra la garganta o está no, buenísimo, como está las buenísimo. señales vienen para mí las señales vienen de todos los cuerpos. Bueno, hoy solo estamos que hablando de eso. desde arriba es la conciencia, ¿no? Como poder tomar esa información. Ahí está buenísimo. Cómo uno discrimina cuando hay una voz que está hablando de un cuerpo, porque nuestro cuerpo nos pide cosas, nuestras emociones nos piden cosas y nuestros pensamientos nos piden cosas. Lo que estamos planteando acá es que probablemente desde ahí no podemos tener orientación, pero sí tener señales, como muy bien vos decís, y como hoy hablamos con Karina, que hablamos un rato largo de este tema, ¿no? Cómo discernir cuando el cuerpo está en función de algo más elevado. Porque yo sé que tengo que darle de comer al cuerpo, no tengo claro, el cuerpo me está pidiendo alimento, obviamente es el caso más concreto, entonces le doy alimento. Pero no es una orientación para mi vida eso, es un alimento y le tengo que dar ese alimento. Lo mismo los sentimientos, lo mismo los pensamientos. Pero a veces, es muy interesante tu planteo, Rosana, porque hoy justo cuando lo hablamos con Karina, a veces estos cuerpos se transforman en decodificadores de cosas superiores, según el cuerpo que sea más sensible para nosotros, ¿no? Claro, porque de repente el cuerpo sí te puede decir, qué sé yo, una persona te trata mal y qué sé yo, y se te cierra algo acá o no sé, como que te da señales de por dónde, ¿no? O te muestra miedos, por ahí querés hablar y no podés, y se te cierra la garganta, entonces es un dato. Ahí el alma te está diciendo, mirá, no estás pudiendo hablar, fíjate, no sé, creo que recibimos muchas señales de todos los cuerpos, pero el asunto es poner conciencia, ¿no? Y estar como atentos a todas las señales y no ir en automático.
Claro, bueno, el primer paso es ese entonces, y no ir en automático, estar atento, y el segundo paso es discernir, porque si uno, bueno, no está atento, es muy difícil, obviamente, discernir. Entonces, eso está muy interesante. Primero esta atención, que es la conciencia, porque la conciencia ya está dentro de nuestra personalidad, y nuestra personalidad ya es un escalón por arriba de los cuerpos, o sea, esta capacidad de observar que tenemos, que detrás de nuestra conciencia, detrás de nuestra personalidad está el alma. Entonces estamos hablando de que los cuerpos pueden, porque finalmente la que quiere hacer la experiencia es el alma, es la que decidió todo, decidió cuándo encarnar, cómo, dónde, con qué familia. Entonces, obviamente que nuestra alma va a usar los cuerpos, ¿no? Va a usarlos y nos va a dar señales que nos van a orientar. Entonces ahí un poco planteamos la importancia de poder estar sabiendo que hay una perspectiva más arriba, ¿no? No nos quedamos tampoco encerrados en las voces que tenemos acá abajo, y las podemos recibir como voces que sí nos sirven como mensaje del alma, como señales del alma, porque finalmente cuando necesitamos orientación y realmente pedimos orientación, nuestra alma se va a comunicar. Y de alguna manera lo vamos a ver físicamente, lo vamos a sentir o lo vamos a pensar, ¿no? O a intuir, porque también otra materia que no aprendemos es intuición, pero intuición es justamente la gran herramienta que tiene nuestra alma, ¿no? Entonces, pero uno dice, bueno, ¿pero cómo se manifiesta la intuición? Bueno, entonces la intuición también se puede manifestar como un sentimiento muy profundo o como una imagen también. Entonces puede venir una intuición, pero cuando viene un impulso al alma uno siente que es algo diferente. Hoy lo hablamos con Karina también esto. Cómo uno discrimina, discierne cuando es algo normal o cuando es algo diferente. Bueno, uno tiene esa sensación de que el cuerpo está en función de algo superior, que no es lo mismo que el cuerpo que me pide hambre, que el cuerpo que me marca sensorialmente un peligro muy grave, ¿no? Son cosas diferentes. Pero esto es para traer un poco a la discusión, a la reflexión, a la conciencia, que la raíz del desencaje puede venir porque tenemos muchos cuerpos y estos cuerpos no están todos en sintonía. Es un esfuerzo el que tenemos que hacer para que funcione en esta armonía, ¿no? Que lo que está arriba pueda ordenar a lo que está abajo. Ese es un poco el primer tema que queríamos charlar. No sé, Rodri, si tenés algo que aportar. No, bien, bien. Me parece lo único así como tal vez remarcar que si bien puede haber técnicas, ¿no? Y las hay, muchas, distintas formas de abordar esta observación, de intensificar nuestra escucha, de poder hacer foco, ¿no? Y concentrarnos de alguna manera, porque de alguna forma hay ciertos pasos que cuando uno empieza a estudiar diferentes técnicas, tradiciones y caminos de conciencia, de búsqueda, ve que se repiten y es un patrón común, ¿no? Que tiene que ver con un proceso mental, de cómo nuestra mente, que también ya tiene que ver en el plano más abstracto con el alma, ¿no? La mente. Una cosa sería la mente concreta, ¿no? Y otra cosa es esa mente abstracta, que ya se empieza a sintonizar con lo simbólico, con los significados, con la intuición y con ese sentir que es más profundo, ¿no? Que tiene que ver, y hoy lo relacionamos mucho con el corazón. Eh, eh, si bien hay técnicas para llegar a ese lugar, lo cierto es que también muchas veces uno llega a eso sin darse cuenta, ¿no? Y lo bueno de estar hoy acá y reflexionando y darnos este espacio es poder comenzar a registrar esos momentos, esos eventos de la vida donde uno llegó a esos lugares de mayor conexión. Yo creo que ese es algo interesante para que todos los que estamos acá reunidos hoy nos llevemos, ¿no? Si estamos acá es porque algo de esto nos interesa, nos interesa, ¿no? Nos ocupa, y porque ya hemos tenido momentos donde hemos conectado, ¿no? Y buscar esos momentos, recordarlos, traerlos a la conciencia.
Está bueno, Rodri, eso está muy interesante y volvemos a la idea inicial de Elsa, ¿no? Recuperar el hilo, porque ya hemos tenido experiencias donde sentimos que las cosas encajan, que hay como una paz interior de que las cosas están ordenadas. Pero se dice muchas veces en el camino espiritual, lo más difícil no es llegar, sino sostenerse, ¿no? Y cuando vos hablabas de la concentración, parece mentira, pero hay una pauta muy sencilla, que es la importancia de prestar atención, que también comentaba Rosana, ¿no? Es como que el primer paso de todo es prestar atención, porque viene la concentración, la meditación y la contemplación. Pero empieza con la concentración. La importancia de prestar atención. Y cuántas veces, como decía Rosana, vamos en automático, ¿no? Entonces, cuando el prestar atención es dejar de ir automático. A ver, ¿yo quiero realmente esto? Y muchas veces nos damos cuenta que no fuimos nosotros los que elegimos, que hay algo que eligió por nosotros. Porque cuando elegimos muchas veces decimos, ¿por qué no elegí antes, no? ¿Por qué estoy haciendo esto, no? Entonces, cuando aparecen esas preguntas, ahí aparece el alma, porque siempre detrás de esa observación está nuestra alma, de hecho, es el camino. Entonces, pero bueno, hoy vamos a arrancar con esto primero, ¿no? Desencaje relacionado con esta armonía de cuerpos para poder saber que si nos vamos, tenemos posibilidad de volver, que si nos concentramos tenemos posibilidad de alinearnos, que prestar atención es esto de traer conciencia, y que si alineamos si podemos sintonizar un poco más fino, vamos a escuchar este llamado interior, porque muchas veces, no sé, a mí me ha pasado que he hecho cambios muy importantes y vos decís, pero ¿desde qué lugar lo hiciste este cambio? Cuando ya no daba más, cuando ya estaba, dije, bueno, llego a un límite, y uno desde dónde se apoyó. Y se apoyó desde algún lugar interior muy profundo, ¿no? Como un llamado que uno dice, yo no tengo nada, pero tengo la convicción de que tengo que hacer esto, ¿no? Entonces, llegar a ese nivel de convicción, bueno, primero uno a veces llega a escuchar porque tiene este ejercicio de sintonizar, este músculo que uno tiene desarrollado, porque el otro día yo hablaba con Rodri y yo decía, Rodri, vos no vivís ya desde este lugar de buscar el interior, de buscar que cada cosa que uno hace tenga un sentido, y sí, estamos en eso. Entonces estamos todos buscando un poco esto de que si nos vamos, bueno, a ver cómo volvemos, ¿no? Y a veces la vida nos trae de golpe. Entonces, si nos trae de golpe, yo trabajé 10 años en la empresa y en un momento dije, si sigo por acá me enfermo, ¿no? Entonces fue pararme del llamado interior de cambio y cambiar, y listo. Y entonces tenemos esa opción, lo podemos hacer por inspiración, sabiendo que si no estamos guiados desde el interior, nuestra vida en un momento va a decir, ¿cuál es el sentido de lo que estoy haciendo? Estoy haciendo una vida sin sentido, ¿no? Entonces ahí volvemos automáticamente como una reacción. A veces tenemos que tocar fondo para solos decir, vuelvo hacia este interior, ¿no? Como cada uno lo perciba, ¿no? Y a veces la vida nos pone en esta situación donde nos fuimos alejando tanto que nos trae nuestra alma y nos saca casi de los pelos y nos pone en un camino que tenga más que ver con lo que venimos a hacer, ¿no? A esta vida. Entonces, bueno, ese es el primer tema. Después habíamos hablado de que también es difícil y tenemos interferencias, a veces tenemos resistencias, pero a veces tenemos muchas interferencias, ¿no? Conectar con esta sintonía más fina, porque aparecen miedos y aparecen heridas. ¿Querés contar, Rodri, un poco cómo funcionan estos mecanismos? Porque también, si yo estoy dentro de una atmósfera de mucho miedo o de una gran herida, es difícil que pueda sintonizar, ¿no? Sí. Bueno, ahí voy a tratar de ser sintético, ¿no? En relación a esto, pues justamente la idea es poder desarrollarlo un poco más en el seminario y darle el lugar a este tema, que claro, son estos obstáculos, como vos decías, que se presentan en el camino y que son esos mecanismos, esas reacciones, que uno dice, ya, como que a veces uno se ve
ya dentro de esa escena, de ese evento, y perdió el control de alguna manera, ¿no? Se dio toda su fuerza, su energía vital, su voluntad a esa reacción, y es un efecto en cadena. Y una vez que uno mueve esa ficha, el dominó, ¿no? Como que se empieza a caer una tras la otra y uno ve ya lo que va a pasar y dice, si hubiera estado 2 pasos atrás, tener la inteligencia, ¿no? La conciencia, ¿por qué no la tuve, ¿no? Si ya es la tercera vez que me pasa, si esto se repite y yo ya no aprendo más, ¿no? Como de vuelta vuelvo a tocar ahí donde sé que no tenía que tocar, ¿por qué lo hago? Y esos momentos, evidentemente la conciencia de uno está en otro lugar, ¿no? La atención se desplazó por ese ruido, por esa interferencia, por el ritmo, ¿no? Que nosotros llevamos, que en general justamente estamos prestando atención a lo que hacemos, a lo que sentimos, a lo que pensamos, pero no estamos motivándonos tal vez desde el lugar adecuado, porque cuando uno encuentra ese propósito y se afina desde ahí, y genera esa confianza, esa fortaleza interior, uno vive esos momentos, ¿no? Pero es como que uno tiene la inteligencia activa de saber qué decisión tomar y ajustarse y sostener ese carruaje, ¿no? Esa imagen de los caballos, ¿no? Y uno ahí sosteniendo firme la voluntad. Y ahí tenemos, ¿no? El deseo, justamente, que tiene que ver con el cuerpo emocional. Tenemos todos nuestros sistemas de creencias, de pensamientos, ¿no? Nuestras ideas, tenemos nuestro instinto también ahí, nuestras necesidades más básicas, y poder generar esa fuerza, ¿no? Ese magnetismo. Y ahí sí aparecen los miedos, ¿no? Y el miedo en sí es algo que, si uno lo ve desde la psicología, ¿no? Es algo natural, que de alguna forma nos ayuda y nos ha ayudado a sobrevivir, un mecanismo de supervivencia, ¿no? Que tiene relación con el hecho de defendernos ante un ataque, ante una amenaza, ¿no? Cuando sentimos que algo nuestro, que sentimos propio, que puede ser una cuestión de mi identidad, ¿no? De mis creencias, ahí estamos hablando de la identidad, entonces me siento amenazado, o si tiene que ver algo que yo deseo mucho y siento que lo puedo perder, ¿no? Entonces ahí me parece un miedo, o si tiene que ver algo con algo mi integridad física, ¿no? Si siento que me pueden amenazar, me pueden dañar, me pueden lastimar, empezamos a ver esos miedos básicos que le decimos, que nosotros hablamos de 4 miedos básicos, ¿no? El gran miedo, digamos, general, que sería el miedo a la muerte, el miedo a desaparecer, a la aniquilación, el miedo al futuro, ¿no? Y tenemos el miedo al fracaso, que tiene que ver mucho con la sensación de sentirnos incapaces, ¿no? De poder desarrollarnos, desenvolvernos. Está asociado también a esta sociedad que es altamente competitiva. Y después tenemos otro miedo que ahora me está faltando por ahí, tal vez Ale vos me lo recuerdes. Tenemos miedo al fracaso, miedo al futuro, miedo al dolor físico te faltaba. Miedo al dolor físico, que lo había mencionado, y el miedo al dolor físico. Serían como los 4 miedos básicos, ¿no? Y las reacciones que tenemos nosotros en general ante el miedo es huir, ¿no? Como una de las reacciones más comunes, el huir, el evitar. Y una forma es cuando uno siente que ese peligro, esa amenaza es superior a mi poder, a mi capacidad de enfrentarlo, huyo, ¿no? Y ahí también estamos viendo que en el miedo aparece esta cuestión de ceder demasiado poder a algo, y entonces aparece una desconfianza, ¿no? En el miedo. Está hablando de cosas que nosotros no nos sentimos del todo capaces. Y entonces ahí lo externo, eso que percibimos de afuera, tiene el poder. Entonces ahí aparece esta reacción de huir. Y después está el hecho de paralizarse frente al miedo. La sensación esta de la parálisis, o sea, no puedo hacer nada, también tiene que ver con la impotencia. Y la tercera reacción tiene que ver con enfrentar el miedo. Entonces ahí yo ya comprendo que está el miedo, que existe, que puede ser algo problemático, alguna dificultad, algún desafío, pero lo enfrento, ¿no? Y entonces ahí yo me pongo en una posición activa, ya.
frente a eso, y voy viendo qué mecanismos, qué estrategias yo tengo que desarrollar para incrementar mi capacidad de lidiar con eso y verme fortalecido, ¿no? Entonces empieza a ser el miedo también, una palabra que me gusta mucho, un aliado, ¿no? Entonces cuando yo detecto ese miedo y empiezo a reconocer en mí ese centro, estamos hablando, que está más allá de estos cuerpos, está algo interno que se empieza a afianzar en mí, yo ya empiezo a operar desde ahí, identifico el miedo y voy creciendo. Entonces el miedo empieza a tener otra función. Si me quedo en los dos pasos anteriores, bueno, ahí voy retardando de alguna forma mi crecimiento, mi desarrollo, mi potencial, y eso se empieza a repetir, ¿no? Empieza a repetir y es algo cíclico. Entonces, ya sabemos que si huyo, puede ser una reacción, lo registro, está bien, pero tarde o temprano se va a volver a repetir, ¿no? Entonces lo mejor es ir, justamente hablamos del conocimiento. O sea, hay un conocimiento, hay información, hay herramientas, y hablamos de un entrenamiento, un ejercicio. Y acá parece muy bueno lo que es la meditación, justamente el hecho de visualizarme, de entrenarme a través de ponerme en esos lugares que yo ya viví, de alguna forma ir al pasado, a recordar, hacer estos ejercicios de recapitulación en esos eventos que yo he vivido, para poder ir tomando información de ahí, ir entendiendo la raíz de los miedos, ¿no? Porque si bien hablamos que son esos miedos básicos, comunes de todo, en cada uno eso se va a expresar de una manera distinta, ¿sí? Y con personajes que si bien aparece siempre similares también, como esto, hablamos de los arquetipos, de los lugares y los roles que ocupamos, también cómo nos posicionamos en estas relaciones que tienen que ver justamente esto, hablamos del poder también, ir comprendiendo, ¿no? Y después otra cosa, acá cerrando un tema de los miedos, bueno, acá serían los miedos, ¿no? Y después otro tema que vos mencionaste, las heridas, que las heridas también son muy interesantes, que nos hablan del dolor, del sufrimiento, de las angustias que vivimos en nuestra vida, y de las experiencias que también venimos arrastrando, que tiene que ver mucho con nuestra niñez, porque se habla que esas heridas se establecen en los primeros años de vida, y que sin embargo también tienen que ver con una historia que va más allá de nuestra historia actual, porque nos conectan también con una raíz más profunda de nuestra historia, que sería en relación a nuestra historia familiar, lo que se conoce como el transgeneracional, y si uno va más allá en el fondo, si bien estamos hablando de algo que puede ser una creencia, pero que hoy cada vez se vuelve más evidente, el hecho de esta percepción amplia de que lo que está evolucionando no tiene un tiempo, no tiene un principio y un fin. No existe la muerte en realidad. También es una manera, un pasaje en esta perspectiva evolutiva del ser, de la conciencia, que va evolucionando y se va corporizando, va encarnando. Entonces hablamos de la reencarnación, de que esa herida, de alguna forma, viene con nuestra alma, y nuestra alma también utiliza la encarnación, la experiencia de vida, para poder realmente enfrentarse a eso, a esa herida, a ese dolor, y aceptarlo, porque en el fondo la herida nos habla de la aceptación, de lo que no podemos terminar de aceptar en nuestra vida, y se vuelve a repetir, y nos vuelve a señalar e a indicar, che, es ahí, fíjate eso, porque eso es lo que vos venís a aprender. Entonces la herida nos trae una gran lección, un gran aprendizaje para nosotros, pero también para el contexto familiar, para el entorno en el que nosotros nacemos, porque está relacionada también con ese entramado, ese tejido familiar, vincular, y también con una cuestión más amplia, porque después uno esa herida, si no la resuelve, de alguna manera la va a trasladar a todo lo que uno haga en su vida, a todo lo que uno vaya a emprender, lo que uno quiera realizar. Si uno no madura, no crece y no se empieza a sanar, a sanar, ¿no? Esa herida, aceptar, en cualquier relación eso va a tender a salir, sea una pareja, sea un trabajo. Y ahí, Rodri, te quiero interrumpir porque, un segundito nada más, Sí, ¿no? Está sí, muy sí, por bueno lo favor. que contás, pero yo veo cada vez más que nos come la herida.
cada vez más veo cómo nos come la herida. No nos damos cuenta. Y hasta a veces vivimos como si fuera normal. Nos está comiendo la herida. Es tremendo. Es tremendo, pero si lo estamos diciendo ya no es tan tremendo porque ya lo identificamos, pero hay que tener mucho coraje para poder aprender esto que teníamos que aprender. Y hay que hacer un trabajo de perdón, ¿no? Como vos decías, de aceptación, que es la única manera de que esa herida salga del inconsciente. Yo la vi y listo, como decía un maestro, ¿no? En la observación está el cambio. Pero bueno, seguí porque me parece súper interesante. Y también que contar que la herida está relacionada con el miedo, ¿no? Que se detonan estos miedos básicos y se crean otras cosas para tratar de tapar la herida, ¿no? Si quieres contar. Tal cual. No, ahí estaba leyendo que Samantha se retiró, que dejó un saludo. Sí, dejó un saludo, Samantha. Ahí va. Bueno, sí, y en relación, bueno, a la herida crea máscaras, ¿no? Que tiene que ver con estos mecanismos para defendernos también, para protegernos. Que es, de alguna forma, cuando uno lo empieza a analizar, a observar, en realidad justamente es otra forma de evitar ese dolor, pero tarde o temprano eso, si no lo abordamos, justamente nos aleja cada vez más de nuestro real ser, de lo que verdaderamente somos y lo que venimos a aprender. Pero bueno, a través de esa máscara nosotros conseguimos cosas en el mundo, entonces muchas veces uno también cuando se le muestra la máscara tan crudamente y siente esa herida, ese dolor, hay todo un proceso de duelo, ¿no? De dejar morir eso de alguna manera, de aceptarlo, de reconocerlo y de, como decías, esta palabra tan clave que es el perdonar. Pero primero perdonarme a mí muchas veces. Y después sí también hay un perdón hacia el afuera. Y en general la herida en sí está asociada a alguno de nuestros progenitores, ¿no? Depende cuál de la herida. Nosotros nos basamos en un libro que tomamos esta información, donde explica que en estas 5 heridas, y con qué progenitor también tiende a estar relacionado. Pero lo cierto es que también lo más común es que nosotros tengamos, de alguna forma por decirlo, tengamos o que se nos despierten casi todas las heridas en distintos niveles, ¿no? Con alguna más que otra, probablemente con una o con dos nos vamos a sentir más reconocidos, identificados, pero cuando empezamos a ver también es algo del ser humano, ¿no? Hablamos de lo que es la humillación, el miedo, el rechazo, el abandono, la injusticia y la traición, ¿no? Entonces si uno lo escucha a priori dice, ¿quién no sufre o ha sufrido o le duele el hecho de algo injusto, que se percibe como algo injusto, cuando uno es humillado, cuando uno es traicionado, cuando uno es abandonado o rechazado, ¿no? Creo que es común que todos ante estas situaciones sintamos algo y que nos toque. Y las máscaras que generan justamente para protegerse, para enfrentar esto y para decir no me duele, de alguna forma decirle al mundo no me duele, estoy bien, no me pasa nada. En el caso del rechazo tiene que ver con el huir, ¿no? También el huir de las situaciones, ¿no? Muchas veces antes de ser rechazado yo ya me voy, percibo o siento que me van a rechazar o que esto no va a agradar, me voy, desaparezco y lo resuelvo así. En el caso del abandono, uno genera una máscara de dependencia. Entonces, no me abandonan porque siempre genero como que esa dependencia con el otro, entonces y hago cosas para que el otro, y así también se empieza a tejer algo también muy manipulador. Después en el seminario justamente la idea es poder ver un poquito más en detalle estas heridas. Después, bueno, en el caso de la traición, también es interesante lo que pasa. Ahora no recuerdo bien el nombre de la máscara de la traición. En el caso de lo que es la humillación, se genera una máscara que es como una especie de servidor constante, y donde yo siempre pongo delante a los demás, a las cosas de los demás sobre las mías, y es como una autohumillación que uno se hace, ¿no? Como esa máscara. Y después en la injusticia aparece la rigidez, ¿no? La rigidez y como decir, esto no me genera nada.
Y bueno, la palabra esta clave es el perdón, como dijiste, y el hecho también de que para poder sanar tengo que amarme a mí mismo, ¿no? Como esta frase tan hecha, pero que cuando uno lo empieza a entender y uno empieza a indagar en por qué eso, y uno dice, claro, porque si uno quiere dar algo al mundo, esto que también nos está convocando hoy tiene que ver con el dar, ¿no? Porque ese ser, esa alma, vienen a servir, a dar, a compartir eso que tienen. Y uno lo que desea es trascender estos miedos, estas heridas, para poder sacar a relucir esa luz que uno tiene para compartir en el mundo, ¿no? Y embellecerse uno y embellecer a los demás. Entonces, de alguna forma, en estas heridas, en todas se ve algo de mucho como de querer encajar también, como querer encajar, pero se logra un dar que viene impulsado desde la carencia. Entonces, cuando yo logro dar eso desde la plenitud de mi ser, desde mi integridad, y decir, tengo esta herida, pero acá estoy, y vengo a compartirme y a compartirnos y a generar esta unión, uno se empodera también, esta palabra que se usa mucho, y se integra a sí mismo. Entonces, Está bueno. también se dice como que la herida siempre nos acompaña también, como lo mismo que el miedo, como que nunca se termina Y de por eso trascender cuando vos la contaste herida. de enfrentar el miedo, perdón, Rodri, como que no es la idea tal vez es que voy a pelear con el miedo, porque el miedo no va a desaparecer. O sea, el miedo va a estar ahí. Entonces la herida también, la herida en realidad va a haber como una especie de fantasma. Lo que no va a pasar es que no me va a comer más la herida. Pero ese fantasma va a estar ahí, pero como el miedo. Yo sé que lo tengo acá al lado, es un patrón, es algo que se puede activar si no estoy atento, ¿no es cierto? Entonces está muy bueno eso, saber que no es que, entonces yo tengo que luchar contra el miedo. Es como luchar contra un fantasma. Sí, eso está muy bueno. Sí, en el hecho de enfrentar tiene que ver un poco con lidiar, ¿no? Con asumir ese desafío, Está bueno. enfrentar en ese sentido. Sino no desde el ataque, porque también es una ley, ¿no? Uno cuando quiere destruir algo lo alimenta más. Entonces, aprender a lidiar, eh, a, a llevar estos procesos de sanación, de cura, de despertar, también es todo un arte, de alguna manera. Y también para mí, si bien hay técnicas o ciertas fórmulas, recetas, en definitiva, en cada uno también eso va a tomar una forma original y se van a desencadenar eventos donde uno dice, che, ese día yo pude trascender un poquito de esta herida y ya no me dolió tanto. Y en ese Sí, sentido está bueno recordar eso. Rodri, yo la sensación que tuve fue de un gran dolor al principio de la revelación, un dolor más, si querés, mental, ¿no? Pero a su vez, una tranquilidad de que ya está, no me atrapa más, ¿viste? O por lo menos ya sé de qué se trata este mecanismo y uno empieza a desarmar ese mecanismo. Pero darse cuenta de eso es fuerte. A veces el primer impacto es fuerte. Cuando uno dice, es esta, asumir que esa era la herida en la que uno estaba ahí un poco atrapado, ¿no? Que muchas veces vivimos toda la vida desde ahí, ¿no? Sí, sí, lo que uno identifica con esto y comprende que uno se puede crear toda una vida, toda una historia, todo un personaje, y acá hablamos de otra de las cuestiones, en torno a la herida y a la máscara. Y uno puede vivir toda la Bueno, vida desde ahí. ahí tomaste, pues faltan más o menos, tenemos 5 o 10 minutos, porque ahí hablaste de algo muy importante, que es uno de los temas que vamos a desarrollar el sábado, que son las subpersonalidades, ¿no? Porque a veces hasta nos va bien, aparentemente nos va bien, sin ser nosotros, nos va bien. Y este irnos bien es un obstáculo. Entonces, esta idea es fuerte, ¿no? Porque una vez escuché una frase cuando era más chico que decía, no me quiten mi enfermedad, que es lo único que tengo. Como que uno se armó la vida, es reconocido, es valorado y hasta a veces nos pagan por ese personaje, ¿no? Entonces, desarmar eso, hace falta un coraje, ¿no? Para poder ser más nosotros mismos, porque estamos hablando de acá
de las interferencias, ni siquiera nosotros nos quedamos acá, o sea, queremos dejar esto en claro porque es como que si no somos conscientes de esto no tiene sentido hablar del alma, hablar de orientarnos a nuestro ser interior, ¿no? Sí, sí, tal cual. Coincido eso. De alguna forma, no sé si alguien quiere compartir algo. Yo lo último que digo en relación Ahí a esto, abrió Elsa. abrió Elsa, y ya cierro para escucharlos a ustedes. Sí que en relación a esto, me parece que está bueno tomar conciencia de esto, que uno quiere ir hacia arriba o quiere ir hacia la luz, y muchas veces uno, como esa frase de Jung, ¿no? Que para despertar hay que ver la sombra, y uno quiere ir hacia lo bonito, lo bello, y la realidad que es un camino, estamos hablando, que va en sintonía en ambos sentidos, ¿no? Y cuanto uno más avanza en una dirección, más avanza en la otra. Entonces, está bueno, sí, sin duda que es Ahí Elsa así. quería contar algo. Yo quería preguntar, ¿qué pasa en una relación madre-hijo, padre-hijo, con respecto a cuando en las dos partes hay miedo al rechazo con las máscaras correspondientes, en ambos? Bueno, eso tenemos que hablarlo bien en profundidad porque es todo un mecanismo. Si está, generalmente las máscaras, las heridas no funcionan independientes, se juntan más de una. A veces cuando hay una herida y una máscara, generalmente hay otra en la otra persona que también complementa esta herida o la potencia. Entonces hay que ver la problemática con qué progenitor es, porque generalmente cada herida y cada máscara es con un progenitor, es con el mismo sexo, con el sexo contrario, si fue más, es más chico o más grande. O sea, hay toda una dinámica que si querés eso lo podemos estudiar un poco más en detalle. El sábado lo vamos a ver ya más en detalle esto. Pero habría que analizarlo bien, porque hay que ver si realmente tenemos que comprender bien cuáles son las heridas, ¿no? Primero, ver bien, identificar si realmente es la herida que vos pensás, ¿no? Gracias. No sé, Rodri, si vos tenés algo para Elsa, ¿querés decirle algo a ella? No, bueno, eso simplemente coincido con lo que vos decís, Ale, y que es como que es muy común, que justamente es como un mecanismo de yo te toco, vos me tocás, te toco, vos me tocás, y no se termina nunca. Como que uno hay alguien en general siempre hay alguien que tiene un nivel mayor de conciencia, esto que se dice de la oveja negra, ¿no? De la familia, alguno que dice, bueno, dale, yo me hago cargo de lo que acá no se quieren hacer cargo, y soy pionero también en este proceso de sanación que es colectivo, porque cuando uno de ese entorno empieza a tomar conciencia y deja de pimponear, ¿no? de hacer ese juego, y es como que todo se empieza a desmembrar, y eso, también estamos hablando del libre albedrío, ¿no? En este sentido. Y que es algo re importante también para asumir en este proceso, de que uno quisiera a veces cuando uno despierta, toma conciencia de algo, que todo en el mundo se den cuenta de eso. Y cuando uno lo ve y salió de su esquema de dominio, de control, de manipulación, de la herida, de repente lo ve muy fácil. Pero la realidad es que cuando uno está dentro no es tan sencillo darse cuenta e ir desandando ese camino, que es como un duelo esto, es como también dejar morir una parte de uno Es verdad, con la que uno tal cual. vivió cantidad de años gracias a eso. Entonces, estas subpersonalidades que nosotros alimentamos desde niños, porque la máscara se generó desde muy niños, no nos dimos cuenta, pero eso, fuimos valorados por nuestros padres, nuestra madre, nuestro tío, nuestro abuelo, todos los que nos querían por eso, y de repente también es muy natural, muy orgánico, lo sentimos muy propio. Y de repente a veces hasta hablando de las subpersonalidades, son positivas. O sea, no estamos hablando de cosas de repente negativas, oscuras, densas, que las hay, ¿no? Sino a veces son cosas muy positivas, cosas que uno las ve y socialmente, culturalmente son muy aceptadas, reconocidas, valoradas,
Y que uno de repente dice, no, pero esto ya no va más conmigo, con mi evolución. Ya si yo sigo acá, Entonces, ya no puedo crecer. está bueno, Rodri, porque ¿cuál es la imagen para que quede claro esto? La subpersonalidad es uno de los cuerpos que quiere ser protagonista, que quiere comandar todo, que quiere pasar por arriba de nuestra personalidad y mismo nuestra alma. Ese es un poco el mecanismo. Por eso uno lo siente un personaje que sale a escena, pero que uno no es ese personaje, ¿no? Entonces, por eso estamos hablando de las subpersonalidades que tienen estas, que es el resultado de esta máscara, ¿no? Muchas veces exagerado, ¿no? Hasta mismo positivamente. Pero uno mismo, siendo valorado, siendo premiado, siendo reconocido en eso, uno dice, yo no soy esto, y hasta a veces cuanto más reconocido, más vacío uno se siente, ¿no? Porque uno está avanzando más en una dirección que no es uno. Pero esto se da porque es una parte de uno que comanda toda nuestra vida. Y no es la parte más profunda, o no es la parte, una de las partes más que nos define como identidad. Porque el problema es ese. Uno está mostrando un personaje donde todo el mundo cree que soy eso, y uno por adentro dice, yo no soy eso, pero uno está mostrando esa parte y todos lo valoran y todos lo reconocen como que yo soy eso. Entonces, si no me reconocen, me voy a sentir que no tengo identidad. Entonces, eso es, como vos decías, es verdad que es una especie de muerte en algún sentido, ¿no? Bueno, esto igual es una pequeña, es un tema súper amplio, ¿no? Pero tenemos como obstáculo, ¿no? Esto como obstáculo, y hoy, para terminar con algo, con el foco nuestro de orientación, es saber que estos son obstáculos que nos sentimos convocados a trascenderlos. ¿Por qué? Porque hay una reorientación en nuestra vida, y parecería algo teórico, pero es algo muy real, ¿no es cierto? Porque es como una antena de Wi-Fi que empieza, sin darnos cuenta, a dejar de orientarse desde el mundo concreto exterior al mundo, desde el mundo de los sentidos, al mundo del significado o del sentido. Y es un cambio tan grande, que uno lo siente internamente, que hace como que nuestro peso específico de la vida cambie, ¿no? De este horizontal al vertical, donde yo tengo esta necesidad de desarmar estos personajes, de trascender estos obstáculos, porque siento que hay un llamado que viene de otro lado, que es verdadero, que es muy fuerte, y que si no respondo a eso, prácticamente como que no estoy viviendo, que nuestra vida no toma sentido, ¿no? Entonces, la importancia de conocer estos obstáculos para poder empezar este proceso de reorientación más consciente, porque esta antena de Wi-Fi está cambiando de foco. Hoy hablaba con un monje que me decía, las almas se están definiendo, me decía. Las almas se están definiendo. O sea, un momento planetario donde hay una definición. Entonces, que estemos acá hablando de esto, es porque esto ya está sucediendo, ¿no es cierto? No es una teoría, no es una opción, ya hay algo profundo interior que se está reorientando. Entonces, si comprendemos más o menos de qué se trata, es como que decir, bueno, tengo que pasar un pozo que tiene cierto riesgo, pero si yo sé que hay un pozo que tiene unos metros y tiene un ancho, bueno, voy a estar atento, lo paso y puedo ser, digamos, dar ese salto para tratar de responder ese llamado, ¿no? Entonces, ese era el último mensaje de hoy, ¿no? El tema del proceso de reorientación, que es un proceso, parte del camino nuestro, ¿no? Del pasar del mundo de los sentidos más material, más concreto, al mundo de los significados. Y eso es como esta antena de Wi-Fi que saca el foco de la horizontal y va a la vertical. Pero bueno, esto no lo aprendemos, entonces a veces no sabemos por qué ya no encontramos satisfacción en algo que hasta hace un tiempo era nuestra vida, ¿no? Entonces, cuando empezamos a entender esto, bueno, ya hay un poco más de paz, ¿no? Un poco más de conciencia, porque, bueno, tenemos algo con que lidiar, tenemos un conocimiento. No sé si, Rodri, querés agregar algo ahí. No, me parece que lo que me surge para agregar en relación un poco en oposición a la tendencia que tiene hoy el mundo y
y el ritmo que vivimos comúnmente en las ciudades y en la urbanidad, y la dirección que parece que nos va orientando el afuera, ¿no? Y nos va exigiendo. Este es un camino para mí que se trabaja mucho la paciencia, la templanza, el pasito a pasito, que significa mucho más que de repente dar pasos largos, grandes, o de asumir también grandes cosas o desafíos. De repente cuando nosotros hablamos con Alexis de que no dio las materias básicas, digamos. Y hoy para mí justamente se trabaja mucho también el discernimiento, porque estamos delante también de un escenario que nos ofrece una cantidad de propuestas, de información, de estímulos, también que se pueden llamar espirituales, o que nos hablan de la espiritualidad, de la conciencia, del amor, y que justamente está también en nosotros el poder discernir, ¿no? Y en mi caso particular, ¿no? Mi experiencia personal, yo llego a esto criado en un entorno donde se me propuso ya desde muy pequeño esta búsqueda interior, el acercamiento a lecturas, a un montón de experiencias que salían de la media claramente, de mis amistades, de mis amigos, de lo que es una educación tradicional. Y sin embargo llegó un momento de crisis donde también me di cuenta que si yo quería avanzar tenía que reorientar, como dice Alexis, esa búsqueda hacia mi propio interior, mi propio corazón, y hasta dejar de alimentarme de todo eso, ¿no? Y escuchar realmente esa voz. En mi caso, no digo que sea el caso de todos, esto como también cada uno llega y va llegando a esa purificación de distintas maneras, pero sí que también cuando uno empieza a investigar los caminos de conciencia, hablan del ayuno, ¿no? De la abstinencia, de las penitencias, de la disciplina, ¿no? Esta otra palabra, cuando uno dice de esfuerzo, sacrificio, disciplina, y como que el mundo dice, no, todo es más light, todo fluye, deja que sea, y hay que tener cuidado para mí, porque si bien justamente la intuición nos habla de repente ir en una dirección y cambiar de sentido, de repente sin un motivo aparente, y decir, che, iba para un lugar, voy para otro, y eso también es real, también se trabaja la constancia, ¿no? La perseverancia, la paciencia y el ejercicio de cultivarnos día a día en este sentido. Y ahí es donde aparecen estas herramientas que nosotros hablamos justamente, y la idea del seminario es poder profundizar más en las herramientas que otras personas ya han desarrollado, ya han trabajado, y que hay, como mencionaba Alexis, hoy un contexto planetario donde este llamado interior a despertar a otro nivel, a un nivel más causal, justamente tiene que ver con el alma, el plano causal, que tiene que ver más con nuestro origen más profundo, de quiénes somos realmente, ¿no? Y hoy también el contexto en el que estamos viviendo en la situación sanitaria, que es a nivel global, también nos ha puesto de cara a estos miedos que hablábamos, a estas heridas, como diciendo, acuérdense que tienen que trabajar esto, ¿no? Como quieren pasar a la quinta dimensión, quieren hablar de amor, de paz, de unidad, pero todavía, o sea, no podés hablar con tu hermano, con tu hermana, con tu tío, te peleas con este. Se nos puso de frente esas cosas que comúnmente uno las pone ahí debajo de la alfombra, ¿no? O que va a hablar con el psicólogo, o que va un día, el otro día estaba escuchando unas charlas que tuvimos con Alexis y que están subidas a YouTube, y hablábamos de esta tendencia que uno toma también de las tradiciones religiosas de voy a misa los domingos, ¿no? Como un día a la semana. Y digo, no, o sea, no puede, ningún camino puede ser real 2 horas a la semana. O sea, y esto también hablamos nosotros de que cuando uno se da cuenta que pasan los años y esa actividad que uno puede hacer 2 o 3 horas todos los días, ¿no? Que uno tiene esa voluntad de ocuparse de eso, habla mucho de uno, ¿no? ¿Vale? Y si uno realmente tiene compromiso con esto, uno lo asume todos los días una cantidad de horas importante. Y por lo menos uno tiene la intención, ¿no? De decir, esto es la prioridad. Así que bueno, nosotros vamos a trabajar esto el sábado, vamos a hablar del llamado interior,
nos vamos a meter a full con el tema del llamado interior, dónde viene, cómo identificar todo esto y traer ese llamado más al cuerpo. Vamos a hablar del propósito, que hoy se habla tanto del propósito, pero que es tan confuso todo lo que hay, entonces también ahí vamos a clarificar el tema del propósito y la herramienta que es la voluntad de sentido, ¿no? Como la herramienta práctica de eso, y vamos a conocer las 7 energías que son la base de la orientación, ¿no? Que definen nuestra identidad, porque somos una energía, intuitivamente sentimos que eso puede ser cierto, pero no conocemos las 7 energías que una de esas, si bien cada uno es una persona única y la experiencia es única, va a estar definida por cómo yo vivo esa experiencia. Obviamente mi pasado es único, mi contexto actual es único, pero voy a vivir esa energía de una manera obviamente particular, pero hay una realidad que es que todo lo que es material, incluyendo nuestra alma, incluyendo nuestra personalidad, tiene una de estas 7 energías, entonces vamos a hablar un poco de todo eso. Así que bueno, si hay alguien que esté interesada, bienvenido, nos avisa y bueno, nos preparamos para el sábado. No sé si hay alguna pregunta más, alguien quiere abrir el micrófono, todo bien, si alguien quiere preguntar algo, Elsa. No, ya está. Muy bien, gracias. Gracias. Bárbaro. Mil gracias. Gracias, bueno, a todos. Les mandamos un abrazo y bueno, estamos conectados.